Pues ya casi terminamos este libro, esta carta a los Romanos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos está enseñando, pues palabra que está escrita, que Él mismo inspiró y pues nosotros atentos también no solamente a la enseñanza, sino en cómo vivimos nuestro día a día. Es imposible que un ser humano pueda vivir la vida cristiana, por eso consiste este nuevo pacto en que yo habitaré con ustedes, en ustedes. Y es Él el que no nada más nos enseña, sino también está con nosotros para poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. También dependemos del Espíritu Santo para vivir como a Él le agrada, ¿no? En todo lo que hacemos, hablamos, vivimos. Entonces, la vida nueva a la que Dios nos llamó es la vida de Él, ¿verdad? La vida del Espíritu. Por eso se dice la vida en el Espíritu. Es en Él en donde la vivimos, ¿verdad? Porque nosotros siempre la regamos. Nosotros no tenemos tal capacidad. Veíamos la vez pasada que no somos competentes por nosotros mismos, pero nuestra competencia o nuestra efectividad viene de Dios, ¿verdad? Quien nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto. Hoy vamos a ver los últimos versículos del capítulo 15 de la carta a los Romanos, del verso 22 al verso 33. Yo compartí por ahí en el grupo las notas, por si las quieres repasar. Pero se me hizo muy edificante estos versículos, esta porción bíblica. Romanos 15 del 22 al 33. Yo le puse como título porque fue lo que me resaltó bastante esta palabra que Pablo menciona cuando va a ir a verlos finalmente a la comunidad de creyentes que había en Roma, que dice que él iba a llegar a ellos con la abundancia de la bendición del Evangelio. Son palabras del apóstol. Dice, yo estoy seguro, cuando vaya a verlos a ustedes, yo sé que llegaré a ustedes con la abundancia de la bendición del Evangelio. Y ¿sabes qué? Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. La abundancia de la bendición del Evangelio produce dos cosas en nosotros. Vamos a ver, que produce un recreo, eso es lo que vamos a ver. Produce eso es lo que significa recreo, un descanso, un confortante reposo y refrigerio, una iluminación, una alegría, un contentamiento, un regocijo. Eso es lo que produce la bendición del Evangelio. Y la otra cosa que produce, lo vamos a ver, es que nos lleva a una vida de generosidad, de compartir con otros o extender generosamente lo que tenemos de Dios a otros, intercambiar lo bueno que hay de Dios en nosotros hacia los demás. Entonces vamos a leer lo que les parece. Dice el verso 22, dice así: por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, dice el apóstol. O sea, ¿por cuál causa? Acuérdense que él estaba, dice, predicando el Evangelio, llenando todo Ilírico, donde él estaba predicando el Evangelio. Y por eso no había podido ir a visitar a los romanos, a esta comunidad en Roma. Pero dice, verso 23, pero ahora, dice, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. ¿Ve qué interesante? No dice que va a hacer una labor diferente. Dice, voy allá con ustedes para gozarme con ustedes. Muy importante la palabra gozo. Ahorita vamos a ver lo que significa, júbilo, alegría. Verso 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ahí habla de compartir lo que tenemos. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a ustedes, ¿qué dice? Llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes, otra vez, con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y así el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Esa es la porción que vamos a reflexionar. Y por eso, si regresamos a la lámina anterior, nada más, vamos a ver 2 puntos. Bueno, el tema principal para mí, que me habló el Señor, es que cuando el apóstol Pablo dice, yo sé, o sea, estoy seguro, cuando yo llegue a ustedes, voy a llegar con la abundancia de la bendición del Evangelio. Y es que Pablo había, como tú y como yo, recibido las aguas de vida. Jesús dijo, el que bebe del agua que yo le daré, es el Evangelio del reino. No hay otro mensaje de Dios, sino el mensaje del Evangelio de la gracia o del reino de Dios. Dice Jesús, el agua que yo les daré, le dijo a la samaritana, el que beba del agua que yo le daré, será en él o en ella, ¿qué dice? Una fuente que salta, que brota para vida eterna. Entonces Pablo sabía que él tenía dentro de él una fuente que había recibido también, no es una fuente de él. Lo que tú has recibido no viene de ti, viene de arriba, viene del cielo, has nacido de Dios. El Espíritu Santo dentro de ti llegó a través del Evangelio, y es el Evangelio, es ese mensaje acerca de Jesucristo lo que te establece a ti y a mí en la autoridad de su reino. Es decir, que hemos recuperado nuestra posición que desde un principio Dios diseñó para nosotros como sus hijos, para que señoreáramos en esta tierra. Por eso Pablo tenía la seguridad, dice, cuando llegue a ustedes voy a llegar con la abundancia. O sea, está hablando de esa fuente que trae él, de la abundancia, de la bendición del Evangelio. Y vamos a ver en este pasaje, me resaltó 2 aspectos que produce la abundancia de la bendición del Evangelio. Y es, número 1, que esta abundancia de la bendición te recrea. ¿Qué es recrear? Por eso puse aquí a una persona descansando, porque eso es exactamente la palabra recrear, es descansar, encontrar un reconfortante reposo, un refrigerio, y también es estar alegres. Es importante que nosotros tengamos esta plenitud que viene del Evangelio, porque Dios usa más a una persona, la obra de Dios se lleva con mucha facilidad en una persona que está plena, que en una persona que está vacía, que en una persona que está irritada. Entonces vamos a ver ese punto el día de hoy, lo importante de recrearnos. La bendición del Evangelio te va a llevar a recrearte, a gozarte. Por eso Pablo decía, yo voy a gozarme con ustedes. Yo cuando llegue con ustedes con esta bendición del Evangelio de Cristo, voy a recrearme con ustedes. Es importante recrearse. Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria, a la secundaria, las clases las llevaba, estaba yo sentado, ya nada más estaba esperando el tiempo del recreo. Los que hemos ido a la escuela sabemos que el recreo era el mejor tiempo, ¿no? Porque podías hacer lo que tú querías. Ahora, en Cristo Jesús no estoy diciendo que tú hagas lo que tú quieras, pero sí lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu Santo se va a mover en tu vida con más libertad cuando tú entras a su reposo, a este recreo. Ahorita vamos a ver esto, la importancia de esto. Ese es el primer punto que vamos a ver. Y el otro punto es que te va a llevar, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo te va a llevar también a ser generoso, a compartir todo el bien que hay en ti. En algunos hay bienes de una manera, en otros bienes de otra manera. Y todo lo que hay en ti te va a llevar a compartirlo con los demás, y ahí vas a disfrutar también mucho gozo. Es un intercambio de bienes en el reino de Dios. Entonces, vamos a la siguiente lámina, la que sigue, más abajo, gozándonos y recreando. Es el primer punto, ¿verdad? Los primeros versículos. Dice, por esta causa me he visto, bueno, ya lo leímos, impedido muchas veces, pero ahora voy a ir a ustedes, y ya hasta que dice, pues voy a gozarme con ustedes. Y el verso 32 también dice recreado. Ok, ahí está la definición de lo que es gozo.
en la palabra original en griego, y también en la palabra recreado. Gozar es satisfacer, colmar, llenar, gozar, disfrutar. Recrear es ser reconfortado, descansar, refrigerio, regocijarse. Okay. Qué bonito está esto. Nosotros muchas veces pensamos que los asuntos de Dios son asuntos solemnes. Y sí son asuntos de mucha importancia, de lo más importante. Pero a veces nos volvemos muy rígidos, muy religiosos y usamos de muchas máscaras, ¿no? Pero Dios quiere que entendamos que Él ha venido a nosotros para liberarnos y amarnos tal como somos. Y la transformación que ocurre en nosotros viene de entregar y rendir nuestra vida al Espíritu Santo. Y tú, al encontrarte con el Espíritu de Dios, tú vas a encontrar un recreo, un refrigerio. De la presencia de Dios vienen esos tiempos de alivio. Es lo que el ser humano necesita, más en estos tiempos, en todos los tiempos. El hombre separado de Dios está estresado, está angustiado, está bajo el temor, un espíritu de temor. Así que cuando viene el Evangelio, Dios te consuela con su espíritu y encuentras en él un profundo descanso, alivio, recreo. Y en ese ambiente Dios te quiere usar, en ese ambiente Dios mueve tu vida a todo lo que Él quiere, en un ambiente de refrigerio. Efesios 5:18 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. En lugar de embriagarse con vino, sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, yo me acuerdo que en la escuela el recreo, ¿no? Y también en el trabajo, cuando has trabajado ya durante 8 horas o 12 horas, yo me acuerdo que ya los amigos, ya más si es viernes, ya quieren descansar del estrés, de lo cotidiano, del trabajo, de la rutina, y van a la tienda y se compran un cartón de cerveza, y ya cuando se lo beben, y ya está el otro cartón, porque buscan lo que solamente Dios puede dar. El alcohol no te lo da. Ese descanso, ese refrigerio, esa parte donde te olvidas de los problemas y te diluyes en el alcohol, ¿sí o no? Van a los antros, o hay muchas formas, una película, una serie de Netflix, lo que tú quieras que te distraiga tantito del estrés de la vida, del trabajo rutinario, de la pesadez de lo cotidiano. Te cansa, entonces quieres como esparcirte, olvidarte de eso y entrar en un recreo. Todos queremos el recreo, es una necesidad el recreo. Muchos son más finos y pues van a un spa, ¿no? Que te den un masajito, etcétera. Hay muchas maneras de recrearse. Bueno, aquí Pablo toma esa parte que dice, en lugar de vino, tú ponle otras cosas, series de Netflix, ponle con lo que tú te recreas, o un vicio o lo que sea, ¿verdad? Pasaba un amigo, me acuerdo, allí por la casa y yo estaba trabajando y me decía, vente, vamos a fumar un cannabis, marihuana, nos íbamos a las vereditas y nos disipábamos, ¿no? O sea, cada quien encuentra, el ser humano, una forma de escapar de la rutina, porque es tedioso, hay ansiedad y Dios no nos creó para vivir en la ansiedad y en la rutina aburrida de la vida. Dios nos creó para recrearnos, pero ¿sabes qué? El único recreo que de verdad satisface y no nada más es un momento, tú puedes vivir en este recreo todo el tiempo, 24/7, es en la presencia del Señor. Dice aquí, en lugar del vino, en lo cual hay degradación, en lugar de eso, sean llenos del Espíritu. ¿Y cómo podemos llenarnos del Espíritu? Le está hablando a creyentes. Hablando entre ustedes con salmos, ¿verdad? Cantando, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Por eso cuando empezamos la reunión, ese es el propósito que entonamos cantos
porque queremos llenarnos del Espíritu, queremos entrar en ese recreo. Pero ¿sabes qué? Aún saliendo de aquí, tú puedes ir cantando en tu corazón y está fluyendo en tu mente y en tu corazón una armonía de la gracia de Dios, gratitud hacia Dios todo el tiempo, y estás siendo recreado, puedes permanecer en ese descanso, en ese refrigerio, en esa alegría. Pídeselo al Señor si no lo tienes, poder entrar en este refrigerio, en esta realidad del festín que hay del reino de Dios. Como decíamos el otro día en la oración, que el mundo está en crisis, pero tú y yo estamos en Cristo y podemos disfrutar de este refrigerio, de este vino celestial que es el Espíritu Santo, cantando, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Los cánticos espirituales son el lenguaje del Espíritu, ¿no? Lo que cantamos aquí son salmos, son himnos, pero cánticos espirituales es cuando cantas en otras lenguas con toda libertad, no hablas español. Un día lo vamos a empezar a practicar esto. Todo creyente que tiene el Espíritu Santo puede hacerlo. Nada más es cuestión de que algunos principios que ve aquí para que se dé cuenta. Luego vamos a estudiar eso, cómo puede fluir en la vida de cualquier creyente. No es un don para algunos. Cualquier creyente que tiene el Espíritu Santo puede fluir en cántico espiritual o hablar lenguas. Y eso es algo que profundamente edifica tu fe. Judas dice, edifica su santísima fe orando en el Espíritu. Aquí está hablando de cantando en el Espíritu o cantando cánticos espirituales en el lenguaje del Espíritu. Es algo que cualquiera puede hacer. Tomas aire y hablas que no sea en tu idioma que conoces. El Espíritu Santo, crees que pone las palabras y tú las hablas. Eres tú quien las hablas. Él las pone en ti y tú las sueltas, las hablas con toda libertad. Y eso trae mucha edificación a tu fe. No es algo solamente, aunque es algo muy divertido, pero es algo que edifica poderosamente tu fe. Entonces es algo que vamos después a practicar, los que quieran. Lo único que impide esto es que tú no quieras, y está bien. Dios te ama de todos modos y eres su hijo muy amado. Pero es de mucha edificación los cánticos espirituales. Ahora, yo quiero hablar un poquito de David, porque la iglesia Dios dice en los profetas, en los últimos tiempos, levantaré el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es precisamente lo que Dios quiere, eso es lo que es su iglesia. Una congregación del Espíritu Santo que le alaba, que le adora. Y no solamente estoy hablando de adoración y alabanza cuando venimos aquí, sino que tu vida allá afuera, en lo que haces, en tu trabajo, en tus actividades cotidianas, estés lleno de este refrigerio, de este descanso y de esta espontaneidad de gratitud hacia Dios. Una vida así es la que Dios va a usar. El ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Dios, así lo puse. Y bueno, tú lo puedes leer con calma en 2 de Samuel 6:14. Este relato está bien interesante. Lo voy a leer. Dice, David danzaba con toda su fuerza, así, danzaba. Y era rey, ya aquí había sido ungido como rey. Pero vamos a ver brevemente por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Él trasladó el arca de Dios de lo que era del tabernáculo de Moisés con ritos muy solemnes. Él la traslada al centro de su reinado. Él dijo, no, yo quiero que, si yo voy a ser rey, quiero que la presencia de Dios gobierne en todos los asuntos del reino que voy a administrar. Quiero que Dios esté en el centro. Y él trasladó el arca al centro de su gobierno. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, pese a todos sus errores que tuvo. Dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos.
Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como mujeres, a cada uno un pan, pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno en su casa. Volvió David para bendecir su casa. Fíjate, y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos. Imagínate en qué tono le ha de haber dicho, ¿no? O sea, dice, ¿cómo se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical. Fíjate, le dice: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, fíjate, dice David, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, este relato lo quise traer porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que no se limitaba para expresar su gratitud y su alabanza a Dios, y eso a Dios le agrada. Por eso Él nos ha traído y nos ha revelado su amor, y este amor realmente, Pablo decía que estamos locos, ¿no? Para Dios, para Dios no tenemos esa. Con la gente somos cuerdos, ¿verdad? Usamos como se dice, de modales, pero tú puedes tener con Dios en la intimidad una confianza tal como David. Yo imagino que para que haya enseñado los calzoncillos y eso, yo imagino que daba vueltas y todo esto y remolineaba. Estaba muy contento, muy alegre, porque estaba centrado en el Dios que estaba tomando lugar en el reino. Dice, esto es lo que yo quiero, que Dios tenga el control, el gobierno de todos los asuntos en mi vida. Y él estaba muy contento y a Dios le agradó la alabanza de David. Y entonces por eso dice Amós, el que sigue, hay una cita que el profeta Amós dice: en aquel día, o sea, en estos días, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos, o sea, lo voy a proteger, y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos, o sea, el propósito de que Dios está levantando otra vez el tabernáculo de David, que debe ser la iglesia, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Es decir, Dios está levantando esa misma atmósfera que había en Jerusalén cuando David era rey, la está levantando en este tiempo de alabanza, de adoración. El propósito es para conquistar el mundo. Y eso lo confirma en el libro de los Hechos. Simón, aquí está hablando uno de los apóstoles, no me acuerdo quién era, pero está diciendo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y fíjate, aquí, ¿por qué Dios quiere levantar esta misma atmósfera de alabanza, adoración, donde Él ocupa el centro, el corazón de la iglesia y de cada uno de nosotros, y nosotros rebosamos de alabanza y de gratitud hacia Dios, porque es Dios quien recibe toda la gloria? En este ámbito fue cuando nacieron muchos de los salmos que tú tienes en tu Biblia, desde el Salmo 1, todos estos salmos proféticos nacieron en este ambiente de recreo, aún en medio de luchas, de pruebas, de conflicto, imperaba, porque David descansaba en el Señor, ¿no? Y él escribió salmos como estos que escribí aquí. No los voy a leer, pero hay salmos bien bonitos. Unos de ellos, por ejemplo, me encanta el Salmo 37:4, que dice: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. ¿No? El Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Fíjate, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, voy a esto, concluyo en esto. Dios quiere que Él esté en tu vida
como alguien en quien tú te recreas. Él no quiere estar en tu vida en el ámbito de alguien a quien tú tienes que cumplirle. Cuando tú vas a tu trabajo, vas porque tienes que trabajar, tienes que cumplir ciertos horarios, responsabilidades. Pero Dios no está en ese rubro de cumplirle. Dios quiere que Él esté en tu vida en el área de lo que tú disfrutas, lo que a ti te apasiona. Si tienes esta mentalidad, tú vas a avanzar mucho en los asuntos de Dios. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si en lugar de deleitarte o de encontrar tu refrigerio en una serie de Netflix, o en el alcohol, o en la droga, o en lo que tú quieras, lo encuentras en la presencia de Dios, ese descanso, ese refrigerio, vas a estar en el corazón de la voluntad de Dios. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado. ¿Cuán bienaventurado es el hombre o la mujer cuya delicia está en lo que Dios dice? En aquel entonces era la Torá, ¿verdad? En la palabra de Dios. Si tu delicia está en lo que Dios dice, todo el día ocupará tu mente. Todo el día estarás pensando, meditando en lo que Dios dice. Cuando Él es tu delicia, cuando lo que Él dice es lo que tú te da descanso, es lo que tú te da refrigerio. Que Dios sea para ti, el tiempo que tienes con Dios no es algo que tienes que cumplir. Por eso me choca cuando metemos a Dios en lo que tenemos que cumplir. No, Dios es como cuando tú vas al spa, que tú te relajas en su presencia y disfrutas el tiempo que tienes con Dios y no tienes que moverte de allí. Vas a lo que tengas que hacer en tu vida con ese descanso, con ese refrigerio. Y Dios usa más a una persona así que una persona que tiene a Dios y vive una vida rígida, religiosa y solemne. Esa vida no le agrada a Dios porque es una vida que te va a conducir más y más a la hipocresía. Pero una vida donde encuentras en Dios alguien que tú puedes descansar y por qué no decirlo así, divertido, es algo divertido. Yo no me cabía esto en la mente. ¿Cómo Dios va a hacer algo que me recrea, que me divierte, que me hace, y sí lo dice así? Isaías 56, 7, te invito después que lo leas todo el capítulo 56, pero el plan de Dios dice, yo los llevaré a mi santo monte, y habla de aquellos que abrazan su pacto y que entran en el día del reposo, que es el Espíritu Santo, el reposo, el refrigerio. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Esta palabra recrear, investígala, significa eso mismo, recreo, lo que estamos viendo, refrigerio, descanso, alivio, gozo, júbilo. Entonces eso es lo que Dios quiere, llevarte a su santo monte, o sea, el lugar más alto es el monte de Dios, el lugar más alto que hay en el universo. Y ahí Dios te quiere recrear en mi casa de oración. Y sus holocaustos, o lo que tú ofreces ahí en la presencia de Dios, tu rendición a Él, serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muchas veces convertimos el tiempo de oración en, Padre, te pido esto, te pido aquello, te pido lo otro. Están bien las peticiones, pero si no tienes un tiempo donde Dios es tu refrigerio, tu descanso, tu alivio, que tú respiras el ambiente de su presencia, entonces a veces la oración se vuelve algo como que tengo que hacerlo, tengo que cumplir, y ya hiciste toda tu lista de oración y ya bueno, ya cumplí. Y ese tipo de oración, no, hermano, eso ya pasó. Ahora tenemos que iniciar una nueva etapa en nuestra relación con Dios, fresca, renovada. ¿Y de dónde viene eso? De acercarte a Dios y encontrar descanso y alivio en Él. Y recreo en Él, recréate en Él. Por eso es bien importante el cántico. No cantamos nada más para hacer tiempo, sino para llenarnos del Espíritu y cantar en lenguas y hablar en lenguas y dejar que fluya esa fuente que tienes aquí adentro, dejar que fluya.
para que experimentes ese spa, ese refrigerio. Es bien importante. No estoy hablando que estás buscando tu propio placer. Estoy hablando de que tú y yo necesitamos ser plenos y llenos de Él para ser efectivos. Porque si no, no vas a poder ser efectivo. Cuando tú vives una plenitud con Dios, otras personas lo perciben. Y yo quiero de eso, van a decir, yo quiero de eso, yo quiero tu Dios. Por eso dice, el plan de Dios es que mi pueblo me disfrute tanto a mí, que así yo puedo conquistar la vida de otras personas. Debemos de presentar un evangelio que da reposo, que da descanso, que da verdaderamente recreo a tu corazón, que has encontrado a Dios, has encontrado un refrigerio que no lo tienen los adictos, que no lo tienen los tuburios, que no lo tienen ningún otro ambiente, lo tiene, sino los que el Espíritu Santo ha venido a habitar en nosotros. Tenemos este recreo. La oración debe de ser así, algo que disfrutamos bastante. Por eso dice uno de los salmos, deleítate a sí mismo en el Señor, deleítate en el Señor. ¿Y qué dice? Él te concederá. Él sabe lo que tú quieres. Antes de que tú le pidas, Él ya sabe lo que le vas a tu necesidad o la necesidad de otra persona que te está pudiendo mucho. Él ya lo sabe, pero apréndete a deleitar en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, encomienda al Señor, déjale a Él en sus manos de Él. Y Él hará, Él obrará. Aprende a descansar en Él. Nada más una escritura que la brinqué, la que está anterior, arriba. Esa nada más, ya la he mencionado. Nada más lo que está en amarillo. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. O sea, cambien su mentalidad. Y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de alivio, de refrigerio. Muy bien. Pues ese es el primer punto. Y el segundo punto es compartiendo lo que tenemos. ¿A qué nos lleva la bendición del Evangelio de Cristo? Nos lleva a compartir lo que tenemos. Dice... Para otra voy a hacer la letra más chiquita, ¿verdad? Porque creo que la estoy haciendo muy grande. Dice Romanos 15, 25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarles de los materiales. Entonces, fíjate que, no sé si has leído el libro de los Hechos, pero tú ves que no hay una imposición de parte de los apóstoles hacia los que creían. Al contrario, ellos al predicar el Evangelio, la gente experimentaba de verdad que Dios estaba presente en sus vidas y ellos muy espontáneamente no hablaban de dar del diezmo, no se habla del diezmo, porque ellos daban propiedades. O sea, había un fluir de generosidad, porque ellos habían experimentado la generosidad de Dios. Por eso es que el reino es esa otra parte. Dios te hace pleno, te hace consciente de las riquezas de su reino y entonces te das cuenta que tú eres parte de esa riqueza y también lo que hay en ti fluye hacia otros. Tú recibes de otros y das a otros. Entonces te das cuenta que está fluyendo esa fuente de la bendición del Evangelio. Por eso dice aquí que bien tuvieron ellos, unos ministraban bienes espirituales y los que tenían dinero compartían sus bienes también financieros, ¿no? Entonces, así Pedro enseña, hospédense unos a otros, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces así todos los que estamos en Cristo pues tenemos algo que dar y siempre estamos recibiendo de los demás y dando también así a los demás. Entonces hay otra cita, con esta terminamos, en 2 de Corintios 9, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Esa la usamos mucho para cuando la ofrenda, ¿no? Pero ve las verdades que encierra aquí tan bellas. Dice, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no por obligación, jamás. Nunca des nada porque te sientas obligado.
porque Dios ama al dador alegre, es que tú lo hagas desde la plataforma de tu deleite con Dios, de disfrutar la generosidad de Dios. Desde ahí el Espíritu te va a guiar también a dar de tu tiempo, de tu dinero, de lo que tú tienes, cualquier bien, enseñanza, lo que tú tengas, das a los demás, y eso te produce a ti, a Dios, un gran placer, el poder dar y también recibir de los demás, porque eso es el reino de Dios, un fluir de bienes unos con otros. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Ves? Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de su justicia, para que estéis enriquecidos, mira, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad. O sea, Dios quiere que todos nosotros estemos abundantemente enriquecidos. Y en todas las áreas, enriquecidos es que está fluyendo la riqueza del reino de Dios, de salud, de bienes, de todo lo que necesitamos. Aún en los conflictos, en los problemas, también está fluyendo riqueza de carácter en ti. O sea, siempre está fluyendo del reino de Dios cosas buenas. Aún en los momentos difíciles, Dios está guiándonos, Dios está con nosotros, Dios está formando en nosotros algo bueno, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una perspectiva del reino de Dios que está activo en nuestras vidas, y por eso esa generosidad del Padre que dice que proveerá y multiplicará nuestra sementera, aumentará los frutos de nuestra justicia, para que estemos enriquecidos en todo, dice aquí, enriquecidos en todo. ¿Para qué? Para acumular, ¿no, verdad? Enriquecidos en todos para toda liberalidad, o sea, para ser generosos. Te das cuenta que tú y yo somos meros administradores, canales de bendición para otros y otros contigo, ¿verdad? Entonces, sí es necesario que tengamos una visión del reino de Dios inagotable y abundante. Jesús lo demostró, ¿verdad? Él multiplicó, siempre todos se acercaban a Él, recibían sanidad, recibían ayuda, recibían alimento, recibían vida. Y tú y yo no somos diferentes a Jesús. Somos canales de la riqueza de Dios para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué produce? Pues alabanza a Dios, gratitud a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que falta a los santos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y bueno, termina diciendo, me gusta mucho hasta abajo, que termina este versículo diciendo, gracias a Dios por su don indescriptible. Es decir, pues es Jesús. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos da con Él todas las demás cosas, verdad? Entonces, eso es lo que yo quería compartirte en este pasaje breve, último de Romanos 15, que la bendición del Evangelio de Cristo te lleva a dos cosas, ¿verdad? Número uno, a que tú tengas un recreo, un descanso, un alivio. Si no lo tienes, puedes empezar hoy a tener ese alivio, ese descanso, ese recreo. Rinde tu vida a Dios, descansa en Él. No te preocupes por nada, aprende a ser alguien que echa su ansiedad en Dios. Y Él hará, ¿verdad? Eso es bien importante, porque no es que tú estás siendo egoísta, ¿no? Ahí estás buscando tu propio placer. Es que es necesario que encuentres en Dios tu máximo placer, porque una persona que se deleita en Dios marca la diferencia en donde está. De verdad, eso se llama una vida plena. Dios usa a una persona con vida plena, y entonces esto te va a llevar también a que tú compartas lo que tú tienes con otras personas, ¿verdad? Entonces, yo espero que haya quedado claro. No sé si alguien quiere comentar algo de este tema. Está claro, ¿verdad? Sí. Me recuerdo ahorita que estoy hablando de la importancia de en lugar de tener ansiedad, tener descanso y refrigerio en Dios. Qué importante es esto. Me acordé de la cita esta que está en Pedro, que dice
que el diablo como león rugiente, nada más lo estoy comentando, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y en ese mismo contexto dice que echemos nuestra ansiedad en Dios. Porque cuando tú echas tu ansiedad en Dios y descansas en Él, el diablo no te puede devorar. Ve el contexto, pero es este mismo tema. Encontrar en el Señor ese descanso es como un cerco de protección en tu vida. Eres indevorable. Ve el contexto de esto, qué importante es que eches tu ansiedad en Dios y que descanses realmente en Dios. Cuando tú descansas, Dios está activo. Cuando tú estás activo, Dios descansa. Yo prefiero que Dios esté activo. No sé tú, pero yo prefiero que Dios esté activo. Entonces yo descanso en Él. No quiere decir que no hago nada, pero todo lo que lo hago con descanso, con confianza. Que hay asuntos que yo no puedo resolver, todo lo dejo en las manos del Señor. Bienaventurados los que confían en Él y encuentran en Dios su deleite y su descanso. Tú deleítate en el Señor, descansa en Él y serás una persona indevorable para el diablo, ¿no? El diablo siempre va a agarrar a la gente que está ansiosa, preocupada, y entre más preocupado estés, ¿verdad?, entre más quieras resolver las cosas, pues se complican más muchas veces. Entonces, pues vamos a deleitarnos en el Señor todos los días. Fíjate que estaba platicando con Orlando acerca de, ya ves que nos estamos reuniendo los días martes en la casa del doctor Rogelio y estamos disfrutando de un tiempo de oración. Y entonces le comenté a Orlando que si podíamos tener la reunión aquí para que los que si se quieren integrar más, pues podamos, aquí cabemos más. Y me dijo que sí, que estaba muy bien, que el día que decidiéramos en la tarde, ¿verdad? Yo digo que en la tarde porque la mayoría podemos en las tardes venir a reunirnos para orar, pero él me dio una idea mejor. Y yo la traigo, pero yo no, le digo, es que yo no quiero abusar de aquí, de este lugar, para hacer ruido, porque es un hotel, ¿no? Pero él me dice, bueno, no va a haber ningún problema. Lo hacemos a una hora, por ejemplo, de 6:30 a 8:30, algo así, ¿no? Los que puedan, ya sea martes o miércoles, vamos a hacer una encuesta a ver qué día la mayoría puede, y que sean tiempos de adoración. Intercalar un poquito de enseñanza, adoración, intercesión, de ministración. Si tú conoces a alguien nuevo, invítalo el domingo, pero entre semana va a ser para que los que hemos creído en el Señor entremos a esta adoración, a este tiempo de ser recreados en el Señor. Subir al monte de la oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, y generar un ambiente espiritual que rompa con muchas cadenas que hay en los ambientes espirituales. A través de la adoración, Dios nos va a guiar a saber interceder, porque la oración, cuando nos metemos con el Espíritu Santo a la adoración y a la intercesión, wow, vamos a empezar a ver, yo pienso, muchas cosas en el ámbito espiritual que se van a ver y a reflejar en el ámbito social también, porque eso queremos, ¿verdad? Entonces, muy importante esta parte. Entonces, les digo esto porque creo que es bien importante venir a deleitarse en el Señor, ¿verdad? En la adoración vamos a entrar a un nivel nuevo de intercesión y de oración, y te vas a dar cuenta que no es una lista de peticiones, sino que el Espíritu Santo nos va a ir guiando cómo orar, porque esa es una actividad de Él. Entonces vamos a empezar a disfrutar de su presencia realmente, y que Él nos vaya llevando a dimensiones que hasta ahorita pues no hemos conocido. Dios siempre tiene más para ti, para mí, para ir aprendiendo. Lo importante es que podamos ver mucho fruto, ¿verdad?, en nuestra vida y en nuestra sociedad. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por lo que tú estás obrando, lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por hacer de nosotros unos canales, la extensión misma de Jesucristo aquí en la tierra, que podamos entender esta realidad que tú has hecho y nos has puesto como administradores, que cada uno de nosotros seamos fieles a ti
en lo que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Que podamos fluir en este cántico del cielo, en este deleite, en este disfrutar de tu presencia. Tú nos guías en todo lo que hacemos, Padre. Que todo lo que hagamos, lo hagamos delante de ti, como David, en tu presencia, y que todas nuestras decisiones sean tomadas, Señor, siempre tú en el centro de todo lo que hacemos. El arca ha sido trasladada al centro de nuestra vida. Tú no eres una religión, Señor. Tú no estás dentro de una religión. Tú estás viviendo en el centro de nuestros corazones y tú eres nuestra pasión. Tú eres nuestro deseo, Señor. Nuestro deleite, refrigerio y descanso lo hallamos en ti, Señor. Cómo disfrutamos de tu presencia, y disfrutamos porque sabemos que tú nos disfrutas a nosotros. Esa es la verdad. Dios nos disfruta a cada uno de nosotros. Tú nos has revelado que te deleitas con nosotros, Padre. ¿Cómo no nos vamos a deleitar nosotros contigo, Señor? A disfrutar de tu presencia y saber que no somos dueños de nada, ni de nuestro cuerpo, ni de nada. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo, Padre. Y cada día es una oportunidad para acercarnos más a ti, disfrutar, Señor, de tu conocimiento y poder compartir a otros lo que fluye en nosotros, toda la riqueza que fluye en nosotros de conocimiento y de bienes, tanto espirituales como materiales, toda riqueza, Señor, que fluya con generosidad hacia los que nos rodean, Señor. Así damos a conocer que tu reino es abundante, Señor. Y así tú seguirás proveyéndonos más y más, dándonos semilla al que siembra y pan al que come. Abundando, abundando, Señor. Más y más en toda generosidad, porque ese es el reino de Dios. Que Jesús vino a revelarnos la abundancia de este reino que no se agotan las bendiciones de nuestro Señor. Y nosotros somos solamente esos canales por medio de los cuales fluye toda esa riqueza que disfrutamos también, pero también la llevamos a otros. Gracias, Padre, gracias, Señor. Cada uno de nosotros nos levantamos confiadamente, Señor, en la fe. Confiando, Señor, en tu poder sobrenatural, Señor, para llevar y portar este evangelio tan maravilloso de la bendición de Cristo Jesús. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, papá. Te exaltamos a ti, Señor. Aleluya, aleluya. El Padre nos ha unido a Él y unos con otros. Nunca verás la muerte, dice el Señor.